Hola amigos, ¿cómo están? Antes de iniciar este video los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal y agradecerles a los 933 suscriptores que ya se encuentran. Denle clic a este botón de suscribirse para que puedan ver todo este contenido arquitectónico que aseguro que les va a gustar bastante, ¿sale? Así que no lo duden amigos, suscríbanse al canal y bueno, sin nada más que decir, comencemos el video. El primer paso consiste en desmantelar el material existente para que de esta forma podamos lograr una mayor nivelación de nuestro piso cerámico, por lo que les recomiendo que se aseguren bien que no quede ni un solo resto del material anteriormente retirado. La superficie tendría que verse como se muestra en las siguientes imágenes. Una vez que la superficie ya está limpia en su totalidad, se pasa a mezclar el pegazulejo con un poco de agua para que de esta forma podamos nivelar de mejor manera la superficie y que nuestro piso cerámico quede asentado de gran manera, por lo que también es importante apisonarlo para que compacte muy bien. Para darle forma a algunas piezas se recomienda siempre una cortadora de azulejo con disco diamante. Este disco permite cortes más limpios y eficaces. De lo contrario, con algún otro disco se podría correr el riesgo de cortar malas piezas y se estaría desperdiciando más material. Es recomendable utilizar clavos para concreto de 2,5 pulgadas para nivelar muy bien la superficie entre nuestros azulejos. De igual forma también se recomiendan los separadores de piso para darles el espacio proporcional a cada una de las piezas. Para colocar las juntas se va a necesitar cemento blanco mezclado con agua. Finalmente llegamos al resultado deseado siguiendo los pasos anteriores. Lo podemos ver en las siguientes imágenes. Recuerden que si les gustó el video los invito a que le den like, a que se suscriban a mi canal y a que compartan el video. Cualquier cosa lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Les deseo que tengan un gran día.